Hola a todos y a todas, buenos días. Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros una semana más en nuestro podcast. Gracias a todos los que nos veis y estáis aquí con nosotros. Para todos nosotros es un placer compartir este espacio de reflexión y aprendizaje juntos. Antes de comenzar, me gustaría presentar a los profesionales que estamos hoy aquí reunidos en la mesa del Centro Nimo. Patricia y Belén, pedagogas, Fer, psicólogo del centro, María, Paula y yo, también pedagogas, y por supuesto Javi, que está allí detrás de las cámaras. Y nada, bueno, hoy vamos a abordar un tema que por desgracia está bastante presente en la vida de muchos niños, niñas y adolescentes, que es el acoso escolar, o también conocido como bullying. Sabemos que el acoso escolar es una realidad, es un tema que como profesionales nos preocupa mucho. Es un fenómeno que no solo afecta a quien lo sufre en ese momento, sino que deja secuelas profundas en el desarrollo social, emocional y académico de los niños y niñas, y que incluso puede durar años si no se realiza un trabajo y una intervención. Y nada, bueno, lo primero, recalcar que vamos a dar información objetiva respecto a protocolos y guías de actuación por las que se rige en nuestro sistema educativo, pero también vamos a dar información sobre pautas y estrategias, sobre prevención y manejo y gestión emocional, que por supuesto todo eso va desde nuestra opinión como profesionales, basada en nuestra experiencia, por supuesto. Y nada, bueno, consideramos que es muy importante hablar de esto, no para alarmar a nadie ni para generar miedo, sino para transformar la preocupación en acción, ya que muchas familias, probablemente que nos estéis viendo, sospechéis o tengáis dudas de si estáis en una situación parecida y cómo proceder ante esto, ¿no? Y nada, bueno, vamos a comenzar nuestro podcast. Voy a lanzar una primera pregunta que considero que es importante para sentar la base y empezar. ¿Qué es el acoso escolar y qué no es el acoso escolar? Bueno, hola a todos. Bueno, muchas gracias, Paloma, por introducir. Nada, el acoso. El acoso es verdad que lo podemos encontrar en muchos contextos. Nos vamos a focalizar un poco en toda la parte escolar, pero por supuesto lo podemos encontrar en el mundo laboral, fuera de la escuela, dentro de casa también. Pero bueno, el acoso es un tipo de violencia. Puede ser violencia verbal. Eso es. ¿Vale? La física también, toda la parte psicológica. Si queréis vamos a adentrarnos un poquito en cada uno de ellos. Por ejemplo, la física, el acoso físico, toda esa parte. Pues lo más visible, ¿no? Lo estás viendo, más fácil de detectar. También pues los agresores tienden a no hacerlo porque saben que les van a ver. Claro. O sea, ellos saben que lo que están haciendo es o que está muy mal, o que, pues eso, o sea, que directamente, o esa cosa que a lo mejor no tienen tan claro que están acosando, pero que dicen, vale, si me pillan con esto, voy a tener consecuencias. Entonces, normalmente no es la más común. Vale, y por ejemplo, ¿cómo se puede manifestar? Eso es importante, porque no es solo una pelea o un empujón, exacto. Sino que físico también es te robo algo de la mochila, te hago la zancadilla, o te rompo algo, es decir, te rompo una chaqueta, eso también es físico. Claro, porque ahí está haciendo una demostración de fuerza, de superioridad, de no te estoy pegando, pero si quisiera te podría hacer daño. Eso es. Entonces, eso es. Toda esta parte, el tipo común del acoso más físico. Vale, después tenemos el verbal. Sí, que eso es más insultos, te meten con su físico, con motes, bromas. Sí. Que esas bromas solo lo hacen gracia al que acosa. Y eso se evidencia. Amenazas también. Amenazas. Claro, eso es. Vale. El psicológico. Pues ahí deriva o sea, normalmente del verbal, o sea, te están dando donde más te duele. Y si la persona conoce bien cuál es la debilidad, tu punto débil, claro, el daño va a ser mucho mayor que si te están insultando por lo que sea. O sea, todas pueden ser acoso. Yo que soy psicólogo y a mí digamos que la que más me toca es la parte psicológica, o sea, el acoso psicológico,
y es que deja heridas muy profundas que luego las arrastras si no te las tratas bien, o bueno, igual si tienes suerte sí, pero normalmente no. Pero si no te las tratas puedes tener esas heridas ya para el resto de tu vida, en la manera en la que te relacionas con los demás, porque es que en infancia y adolescencia tú estás empezando a entender cómo funciona el mundo, a entender cómo funcionan los sistemas, a entender también cómo funcionan los sistemas sociales. Entonces, si tú estás entendiendo que tú nunca vas a estar seguro con tus iguales, tú vas a tener miedo toda tu vida y vas a intentar sobrevivir como puedas a eso, a intentar compensar ese miedo, esa ansiedad que te va a dar con algunas maneras que tú has aprendido en tu infancia para poder salir del paso, pero que no te van a venir bien a largo plazo. Lógico. Entonces ahí viene, pues eso, ya no es solo vale, mi hijo ha sufrido acoso, pero ya ha terminado. No, o sea, ahí hay que ver qué heridas hay y cómo las curamos. Sí, porque ahí entran un poco esas consecuencias que hablaremos de ellas, de el postestrés, toda la parte de ansiedad. Creo que esto es algo difícil porque es verdad que lo podemos mencionar, pero si nos ponemos un poco en la piel del niño, imaginaos un niño de 8 años, el cómo puede sufrir esto de manera interna, la dificultad de verbalizar algo así, porque creo que es difícil el decir, oye, tengo que reconocer que me están haciendo bullying, se lo tengo que decir a mis padres, o tengo que intentar evitar la situación por mi propia cuenta, porque no quiero que nadie vea que soy débil. Entonces estas cosas yo creo que son muy difíciles, obviamente de cara a toda la gente que rodea al niño, pero esa lucha interna de cómo solucionar lo que está sintiendo en ese momento. Que bueno, eso lo iremos hablando. Bueno, sí, luego lo vemos. Sí, y quiero también el ciberacoso. El más potente ahora. Sobre todo, bueno, iba a decir sobre todo adolescentes, pero mentira, como con 10 años ya tenemos un móvil, pues también tenemos ciberacoso, claro. Pues nada, es todo esto trasladado a nuestras maravillosas redes sociales. Y sin normas. Y sin normas. O y sea, sin protección y sin nada, el libre albedrío. Y el daño es el mismo. Y incluso peor. Ahora están empezando a haber ya temas de inteligencia artificial para acosar a la gente, para hacer bullying. Y es muy loco, o sea, ahora, vale, antes mandabas un sticker, un mensaje, un lo que sea, ahora literalmente te estoy cogiendo una foto tuya que tienes, tu foto de perfil puede ser, y te estoy haciendo unas imágenes que pues a nadie le gustaría que le hicieran de sí mismo. Y eso se puede hacer, se hace y está pasando. Y el problema de esto es que va más rápido que los sistemas. Entonces, la divulgación es hay que ser muy rápido. Esto de hecho lo hablamos en el podcast anterior. Iba a hacer referencia a ello, que se vayan al podcast anterior para entender un poco todo el tema de huella digital y demás, porque está súper relacionado. Como no tenemos conciencia de las fotos que subimos o si tenemos las cuentas de Instagram, de diferentes redes sociales abiertas, pues claro, cojo tu foto y lo que acaba de decir Fernando, lo meto en la IA y hago con ello lo que quiera. Entonces, esto también es un debate, pero bueno, por entender un poco todos los tipos de acoso que podemos encontrar, ¿no? Sí, pero es importante también hacer un pequeño hincapié en qué es el acoso, porque esto los chavales se lo saben muy bien. Sí. El otro día yo estaba con uno que me decía que eso, que le habían hecho bullying, que le habían hecho acoso, y digo, ¿y cómo lo sabes? Y me dice, porque lo han hecho varias veces. Y esto es clave. Sí. O sea, para que sea acoso me lo tienen que estar repitiendo constantemente, porque si no, no vamos a hablar de acoso. Y es más, ahora cuando nos metamos en lo de los protocolos, esto los centros educativos es en lo que se van a basar, porque o nos salvamos de abrir protocolo y quieras que no, burocracia, me limpio las manos, o no, dependiendo de justamente cómo me lo están haciendo y cuántas veces me lo están haciendo. También yo creo que es importante, de lo que se está hablando Paula, cómo sé que es acoso, toda la parte de la intención que tiene esa persona de acercarse a ti, el propósito de hacerte daño o de molestarte en tu momento. Claro. Es mucho más traumático cuando hay intencionalidad sí, claro, que cuando es un accidente. O sea, y esto en todo tema de estrés postraumático hay como pues
diferentes tipos de trauma y muchos son simplemente que un agravante es la intencionalidad. Cuando a una persona ha decidido hacerme un daño, me cuesta mucho más entenderlo y me crea una herida mucho más profunda. Entonces, pues, hilando un poco con lo que decía antes, que esa intencionalidad encima de forma repetida, pues... Eso es clave. Es que estás aprendiendo eso. Eso es clave, porque si no hay intención, entonces el centro educativo lo va a llamar conflicto escolar. Y ya estamos en otra vaina totalmente diferente, porque no van a abrir protocolo ni las actuaciones van a ser las mismas en ese sentido. Entonces, clave el que sea intencionado. ¿Cómo valoro el que sea intencionado? Pues es algo subjetivo. Entonces, luego hablaremos más de pautas para padres, pero es súper importante pues esa observación y el poder demostrar pues que se está repitiendo, que de verdad el acosador pues es un niño que necesita una posición de... unas pautas. Sí. Sí. Vamos a decir. Límites, sí. Sí. Pero bueno, vamos a seguir, ¿no? Ya hemos hablado un poco de los tipos. Vale. Ya hemos diferenciado un poco, vale, pues no es conflicto, no es una agresión específica, sino, vale, estamos hablando ya de acoso, ¿no? Sí. Si os parece bien, vamos a hablar un poco de toda la parte escolar. Vale. De toda la parte escolar, de qué hacemos si, por ejemplo, una profesora, ¿no?, de segundo de primaria tiene evidencias de que hay un caso de acoso escolar en su clase, ¿no?, un alumno suyo, cómo va a proceder el centro ante este tipo de situaciones, ¿no?, qué va a hacer, ¿no? Entonces, en primer lugar, lo que se haría es comunicar, ¿no?, al director. ¿Quién comunica? Pues en este caso la profesora, pero también puede comunicar la familia, puede comunicar otro profesional externo al centro escolar, como pueden ser terapeutas, psicólogos, alguien que tenga conocimiento de que este niño está sufriendo algún tipo de acoso, cualquier tipo, psicológico, sexual, físico. Y después el segundo paso es proteger al niño, a la víctima, sí. Acompañar, el poner medidas de protección, ¿no? Y ya después se hablaría se recogería información, datos, se recopilaría información tanto de la familia de la víctima como de el niño que realiza ese acoso escolar en el centro. Se reunirían con ambas partes, ¿verdad? Y sí, es un proceso un poco largo y que muchas veces las familias no entienden. Nosotros hemos tenido tanto casos de acosado como de supuestos acosadores, porque luego no ha llegado a nada, evidentemente. Que esto también, bueno, es que me voy a desviar un poco, pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos muchos chavales TDAHs, muchos chavales que no tienen filtro, que no pisan el freno. Y es que son estos chavales justamente los que han estado en el supuesto acosador, que luego se ha podido demostrar que no era. Que oye, que yo con esto no estoy defendiendo que ningún TDAH no vaya, ojo, pero bueno, si se ha evidenciado. Pero que sí, pero es un proceso muy difícil de entender tanto para las dos partes, porque cuando tu hijo es el al que han acosado, quieres que lo solucionen ya, y claro, tenemos que entender que al final pues es un protocolo que está bien que exista, que está bien que tenga unos pasos, porque bueno, hay que cogerlo todo con pinzas, y que es burocracia pura y dura, entonces pues lleva unas fases, que era lo que estabas contando tú ahora. Eso es, y luego se recopilaría la información tanto de una familia como de otra, y el centro, por supuesto, procedería a investigar, Sí. Qué es lo que está ocurriendo en el centro. También, que lo hablábamos antes, lo que ocurre fuera del centro, también todo eso se abordaría. Sí. Y, por supuesto, lo investigaría el profesional responsable, sería alguien
que no se vincule con el niño, es decir, que no sea profesor de ese niño, que no sea tutor de ese niño, tiene que ser otro profesor con el que no tenga ninguna clase ni compartan ningún espacio dentro del centro. Que lo vea todo desde una perspectiva como más objetiva, ¿no? Eso es. Sí, sí. Al final, luego también es importante mencionar que todo esto tiene unos plazos. Porque claro, ya, pero ¿y cuánto van a tardar? Porque estas preguntas no las hacen. ¿Cuánto van a tardar en hacer estas entrevistas que quieren hacer con todo el mundo? ¿Y cuándo llegamos al final? O sea, ¿cuándo me dan una respuesta? Pues es un proceso muy largo. Sí, tienen que tener en cuenta que evidentemente en cuanto se da la voz de alarma, tienen 24 o 48 horas para actuar. Luego, una vez actúan, como es lógico, primero se van a reunir con la familia afectada y luego ya empiezan a reunirse con las siguientes familias y tienen plazo de entre una semana, 15 días, ¿vale? Entonces, evidentemente, ¿lo quiero ya? Sí, ¿va a ocurrir ya? No. Y luego, pues eso, en torno al mes ya tienen que tener como muy claro cómo vamos a actuar. Y luego la actuación, pues debe de ser a largo plazo, ¿vale? Que esto es importante porque las familias muchas veces espera, pero ¿por qué no me llaman ya? Se han pasado 3 días. Porque evidentemente hay unos plazos. Eso es, y en el proceso de investigación del caso, pues ahí es cuando el centro decide si se califica como acoso escolar o no, un simple conflicto en el colegio. Y en casos más graves, pues ya intervendría Fiscalía o Fiscalía de Menores o la policía. O Fuerzas de Seguridad del Estado. Eso es. Sí, eso es. Creo que es importante, bueno, que es lógico, pero hay una ley detrás y hay diferentes decretos y órdenes específicos de esto. Por mencionar así uno, ¿vale? Tenemos una orden, la 6/2023, que habla específicamente de la convivencia. ¿Por qué? Porque, bueno, con todo el recorrido que ha habido sobre los casos de acoso, pues ya se tuvo que establecer los centros sí o sí tienen que tener un plan de convivencia. Entonces, este plan de convivencia, estos documentos, porque hay muchísimos documentos específicos, tanto para la tutoría como para la convivencia y demás, lo tiene que tener el centro escolar y lo tiene que tener elaborado. Y las familias pueden solicitarlo. Y esto lo tienen que saber. Porque en ese plan tiene que haber, pues justamente, escrito cómo el centro actúa ante estos casos. Que luego el centro evidentemente puede hacer un plan concreto para, sí, es lo que se debería, ¿vale? Pero ese documento está y tiene que estar. Y más en estos casos, que hay mucha probabilidad de tener que avisar a inspección, a fiscalía. Entonces esos documentos tienen que estar y las familias, por supuesto, en las diferentes reuniones que tengan con el equipo de directivo, con esta persona que vamos a poner como de encargada, ¿no?, de ese plan de convivencia, lo pueden solicitar y yo lo solicitaría como madre. Sí. Yo, volviendo un poco a la recogida de datos, es importante tener en cuenta que en casos de ciberacoso podemos entregar como familia de la persona afectada vídeos, fotos, capturas de pantalla de conversaciones. Todo eso es súper importante, entregárselas al centro educativo para que lo registren, tomen nota de eso y lo tengan en cuenta a la hora de elaborar luego unas conclusiones y las intervenciones que tengan que llevar a cabo. Y lo que mencionábamos antes, incluso si hay algún problema fuera del contexto escolar, fuera del colegio, también es importante que se evidencie, porque aunque no sea en el colegio,
está pasando con alumnos que pertenecen a él. No deja de ser algo prioritario. O sea, sí tienen responsabilidad desde el centro. Sí, sí, sí. Igual que nosotros como profesionales, también si tenemos algún niño o niña afectada, tenemos la responsabilidad de ponernos en contacto con el colegio, con su tutor, tutora, y comentar esta situación, comentar lo que hemos observado, lo que nos ha dicho el niño y también dar nuestra información. Sí, esto lo hablábamos relacionado, ¿no?, con otros temas en otros podcasts. Lo que has dicho tú es que nuestra obligación como profesional, o sea, no es cuestión de valores o de que entre la subjetividad, no, es tu obligación el proteger al menor y el llegar hasta el final con el menor. Por lo mismo en el centro educativo. Son alumnos tuyos, da igual que haya pasado fuera del horario lectivo, que haya sido en un parque, que haya sido en una red social o que haya sido en el Mercadona. Es tu obligación el actuar y el investigar. Y sobre todo que estamos trabajando con menores. Y que estamos trabajando con que menores. Que tenemos una responsabilidad muy grande y que hay que concienciar de eso. Eso es. También es importante mencionar que hay una diferencia entre los menores de 14 y los mayores de 14, ¿no? Sí, porque los menores de 14 son inimputables. En cambio, en cuanto tenemos 14 años, amigo, la ley ya puede actuar. Y esto para agresores, ¿no? ¿Hablamos? Sí. Bueno, sí, claro, para agresores y ya es todo. O sea, corazón, el mal no hay que hacerlo. Pero tienes que saber, y yo esto se lo digo a mis chavales, si tienes 14 añitos, corazoncito mío, legalmente puedes ir... Que muchas veces tenemos la idea de que hasta que no cumplamos los 18 no tenemos esa responsabilidad y no, porque además esto lo recoge la ley. O sea... Sí, a partir de 14 años la ley dice que la persona es penalmente responsable. Penalmente responsable. Y esto implica que las consecuencias pues ya son un poquito de mayor. Claro. Lo típico cuando vienen y nos dicen, ya tengo 18, ya puedo ir a la cárcel. Sí, pues sí, efectivamente, pero es que a partir de 14 ya empieza a contar todo lo que haces. Y esto... Y al final es importante que entra en cada persona, pero hacernos responsables de cómo actuamos. Sí. Que entra un poco en la educación, en pues valores que tenga el chaval o lo que vaya aprendiendo, pero también para eso estamos aquí. Sí. Tanto familias como profesionales, en orientarle un poco si vemos situaciones de conductas más disruptivas o conductas que pueden ser graves. Pues oye, para tu momento. Y en realidad yo creo que hay que empezar antes, desde la prevención. Sí, o sea, porque una vez ya se está ocurriendo, pues evidentemente hay que actuar, pero lo ideal sería prevenir estos casos de acoso, de bullying, de todo. Y yo creo que también está habiendo un fallo en estos planteamientos de prevención que se están haciendo en los colegios, que evidentemente, por cómo está la situación actual, no están funcionando, porque lo decíamos antes, en España hay un casi 16% de víctimas de acoso escolar que lo sufren al menos varias veces al mes. Entonces estamos hablando de un porcentaje bastante alto. Sí, pero esto, a ver, que sí estamos hablando de los colegios, pero lo siento en el alma, esto viene de casa, O sea, que es que los compañeros que tenemos en los coles no pueden hacer magia. Y tenemos una parte muy importante en la educación de los chavales, pero es que esto viene de casa. Yo creo que aquí es importante decir... O sea, es que yo me pongo cuando yo tenía 14 años, vamos, llaman a mi madre diciendo que se me ha ocurrido a mí meterme con algún chaval. Bueno, es que no puedo decir lo que me hace mi madre porque no es pedagógico. Y estamos en un podcast, sí, pero hay que decirlo. Y estamos en un podcast de pedagogía, de psicología, pero bueno, pues si mi madre me da un guantazo pedagógico, que me arregla los dientes. Claro. Es así. Sí, es que ahora también es verdad que queremos pensar que nuestro hijo jamás podría hacer estas cosas, que mi niño, que es el más bueno, y nadie dice que sea mala persona, pero a lo mejor no está en una etapa adecuada, le ha pasado algo al acosador. Bueno, no vamos a juzgar, sobre todo así como en abstracto. Pero
Tiene que tener unas consecuencias si de te casa. han avisado de que ha pasado esto, pregunta, habla con tu hijo, investiga, no des por hecho que no, y luego ya vienen las sorpresas. Efectivamente. Omitir la información. O sea, yo creo que es lo que decía antes, que hay muchos padres, a ver, es un debate, pero muchos padres creen que por llevar al hijo al colegio yo me despreocupo de toda la parte educativa. Entonces, en el colegio se educa, por supuesto que se educa, pero dentro de un hogar tiene que haber unos valores, tiene que haber un criterio y una ética, y eso es lo que tu hijo lleva al colegio. Por lo tanto, no tenemos que separar en dónde se educa realmente. No. Y O sea, que no es un debate. Yo dije, mira, me voy a ganar todos los mensajes así negativos. Pero es que esto es verdad. Por ejemplo, otra de las cosas típicas que se escuchan en algunos padres, en otros no. Yo cuando era pequeña, si yo llegaba a mi casa diciendo, mamá, el profesor X me ha castigado, mi madre a lo mejor en ese momento me contestaba, algo habrás hecho. Exacto. Que vale, que ni un extremo ni el otro, porque que sí, hay que comunicarse con los chavales, hay que ver un poco todo, no se puede... Pero ojo, que es que la realidad, y esto puedes hablar con el profesorado, es que han perdido totalmente su función. Sí. O sea, ahora mismo el profesorado tiene miedo a actuar. Porque como se le pone mucho en duda. todo es, vamos, que parece que es que soplas al niño y se va a romper. Y ojo que hay que tener mucho cuidado con esto, porque no podemos todo el rato a los extremos, pero que hay que hacer una reflexión y como hablamos en el podcast anterior, que estoy haciendo yo desde casa. Y esto hay que tenerlo claro. Perdón, que no quiero olvidarlo. Como sé que el podcast lo escuchan muchos de nuestros chavales, y sé que muchos de los chavales que lo escuchan están ya en esos 14 años, voy a leer, para que lo tengan claro, qué medidas puede imponer un juez de menores en el caso de que nos encontremos en esta situación, ¿vale? ¿Qué medidas? Pues mira, internamiento en un centro de régimen cerrado, semiabierto o abierto, tratamiento ambulatorio, aquí sobre todo estamos en problemas de salud mental o adicciones, libertad vigilada, ojo, prestación en beneficio a la comunidad, que yo aquí abro un paréntesis y creo que habría que hacerlo más, realización de tareas socioeducativas, creo que también hay que hacerlo más, y amonestación. Eso si tienes a partir de 14 añitos. Vale, muy bien. Para que lo tengan claro, por si acaso dudan en algún momento. No, y al final son medidas que pues, me parecen muy bien. Sí, Son consecuencias. Claro, es que el problema es que muchas veces no hay consecuencias, entonces va a más. O sea, esto lo sabemos, el bullying no es una cosa que vaya a menos por sí sola, siempre va a más. Entonces, si un día le meto un empujón al compañero y no pasa nada, Y encima soy el gracioso. y encima se ríen, que eso es otra, que es que ganas popularidad, ganas, te creces, no hay consecuencias negativas, sino que es que las consecuencias que hay son positivas. Se ríe todo el mundo, soy más popular, pues al día siguiente me doy un buen empujón, le meto 3. Y entonces ya es cuando metemos lo de que ocurre varias veces, pero es que, claro, como solo ha sido un empujón, no pasa nada. Solo es un empujón, son cosas de niños. No. Es una pelea sin importancia. Pues no, vamos a pararlo antes de que se convierta en una pelota gorda. Sí. Y claro que hay que darle importancia. Efectivamente. Hay que reflexionar ¿tú lo harías por la calle? ¿Tú llegarías a una persona que no conoces o que conoces a un vecino tuyo y le harías una zancadilla en la calle? No, porque lo haces en el colegio, con personas que compartes más tiempo que con tu vecino de arriba. Y que son tus compañeros. Y luego, ojo, el acosador no es el que da el empujón solo. Es decir, si yo estoy alrededor y no actúo, eres igual de mierda que el que ha empujado. Y esto también nos pasa a la calle, porque es que esto se ve. O sea, de repente hay un conflicto Se sacan los móviles en la calle y aquí nadie hace nada. Y eres igual de mierda que el que está acosando. Sí, y esto, Hay que decirlo. Lo he hablado yo con muchos de mis niños porque sí que lo han visto a lo mejor en el centro o me dicen, es que alguien se mete con alguien. Y digo, una lo hace todo y lucha por quien haga, pero es que muchos tienen el miedo de, y si es que luego me lo Soy el hacen a mí, chivato.
o soy el chivato, me lo hacen a mí. Entonces también hay que concienciar desde casa, no solo cuando ya hay un caso de acoso en tu cole o lo que sea, sino concienciar antes al que acosador, al acosado y al que lo está viendo todo de, oye, tienes que hacer algo y empoderar a los alumnos a hacer algo. Eso es. Y que eres mucho, o sea, vas a ser mejor persona si eres valiente y dices, no, o sea, es que esto no es de ser chivato ni de ser menos, ni no, que es que esto no se hace, no me gusta, y cojo a quien tiene la función de actuar, que en ese caso es el adulto, y se lo comunico. Oye, chapo, tío, has actuado. Y sobre todo el cómo se siente el que está siendo acosado, el saber que no está solo. Eso es. Y ver que un compañero ha salido en mi defensa porque yo en ese momento pues no tenía la fuerza para hacerlo. Empatía. ¿Qué te Exacto. gustaría si tú estuvieses ahí? Si de repente pues a ese niño le da por estar empujándote y molestándote y sacándote las cosas de la mochila, y a que te gustaría que tus compis te ayudaran. Totalmente. De hecho, muchas veces los coles tienen un protocolo para que no todas las miradas vayan a la persona que ha comentado, oye, está acosando o la ha insultado. Entonces también concienciar de no pasa nada, tú lo puedes comunicar, que ellos como profesionales se van a encargar de que no toda la clase te mire a ti. Eso es. Oye, como nos escuchan familias, Sí. si soy mamá o papá, ¿qué puedo observar en mi hijo que no me cuenta nada? Que sale del cole y es que mi hijo nunca me cuenta nada. Le pregunto que qué tal y me dice, bien. Pero qué cambios pueden haber que me hagan sospechar oye, es que puede estar pasando algo. Aquí, por ejemplo, yo creo que algo importante es toda la parte emocional. Mi hijo no me dice nada, le veo más triste, veo que no come tanto, no me está diciendo como hace un mes lo bien que está disfrutando en el recreo, no me cuenta absolutamente nada y lo noto más triste, no se quiere levantar de la cama, llegan los domingos y no quiere ir al colegio. Somatiza mucho, de repente dolores de cabeza, pesadillas, me duele la tripa, no quiero ir al cole, o cosas más. A lo mejor no se va tanto por tristeza, sino que de repente en casa tiene el comportamiento súper disruptivo y tú dices, ¿qué pasa si mi niño no Nunca era ha sido así? así. No se va por la tristeza, sino que se va más por la rabia También. y lo suelta luego en casa en un lugar como más seguro. Sí, porque al final todo lo que no estoy exteriorizando o verbalizando, el cuerpo a veces también dice, aquí está pasando algo. Sí, Por o sea, ejemplo. cambios bruscos a nivel de estado de ánimo, o también empieza a no realizar tareas que antes le gustaban mucho y le apasionaban, o cualquier tema relacionado con el colegio, ¿no? Deberes, estudios, pues empieza a rechazar o con los compañeros, o no querer ir a ciertos cumpleaños. O sea, todo este tipo de situaciones que dices, jope, a mi hijo antes no le pasaba y ahora de repente sí, ¿no? ¿Y qué hago, no? ¿Y qué hago yo ahora? Y desde casa... O incluso toda la parte material. Por ejemplo. Voy a abrir un melón. Venga. O sea, como padre o madre, a tu hijo tienes que darle un espacio seguro, que no es lo mismo que darle espacio. Si le das espacio, se va a encerrar en su cuarto y va a entender qué pasas de él. Un espacio seguro es que el niño se sienta lo suficientemente cómodo contigo como para contarte una cosa que es incómoda. Porque si está sufriendo lo que sea, ya no solo acoso escolar, o sea, verbalizarlo te va a generar unas emociones muy incómodas y no vas a querer volver a hacerlo. Solo lo vas a hacer si sabes que te van a escuchar bien y si te vas a sentir cómodo haciéndolo. Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues ni lo mismo, no yéndote a extremos, ni pasando de él, ni siendo hiper pesado, y lo digo así, Sí, de obligando, estar súper detrás de, ¿va? oye, dime todo lo que has hecho hoy, cuéntame, porque es que a nadie le gusta que le estén interrogando, o sea, no nos gusta a los adultos, a los niños tampoco. No, y que se van a cerrar más, ¿no? Puedes preguntarle directamente, oye, ¿te pegan en el colegio? Porque directamente lo que haces es cerrar más eso. Claro, o sea, oye, ¿qué tal estás? Cuéntame. Eso pero es, ¿qué has hecho cuéntame, hoy? y le cuentas tú también. Que, Eso es, que es que los padres podéis contarle a los hijos Que también qué tienen tal un el mal día. trabajo. Claro. O sea, Claro, que es eso que les es. encanta, que si ellos ven que pues, muchas veces nosotros lo hacemos así, en la manera en la que conectamos con los niños es, oye, no puedes tú, vale, pues te cuento yo, y así, Claro. así estoy ahora. Y a mí los niños me han ayudado. Sí, O sea, sí, yo les he sí, contado cosas y hombre. y me han ayudado. Y no son psicólogos, ese se supone que soy yo. Entonces, Claro. a ver, no Claro, sé, ahí está el hablar, espacio seguro del que hablas. pero el hablar de hablar, de conversar.
Sí, que al final te toman como referente, como ejemplo, ¿no? Mi padre está hablando sobre su día, ¿no? Sobre el trabajo, pues Claro. Qué bien, yo también me animo a hacerlo, ¿no? Esto desde el lado positivo de confianza, de un espacio seguro. Y también añadido a lo anterior, ¿no? Jope, mi hijo, cambios bruscos de actitud, cambios bruscos de comportamiento. Vale, y nosotros en casa, o sea, ellos ven, escuchan e interpretan todo lo que ocurre en casa a nivel de cómo gestiono la preocupación, cómo gestiono la frustración, cómo gestiono las dificultades. Es importante saber que nuestros hijos, o sea, que los hijos ven todo esto y que interpretan esto de una manera. Somos el ejemplo de ellos y es importante tenerlo en cuenta, porque todo esto se queda integrado en su cerebro, los esquemas de interpretación, el cómo yo luego en un futuro voy a gestionar mis problemas, mis dificultades, si me ocurre esto, ¿qué hago?, ¿no? Entonces, bueno, que al final somos los padres, sois el ejemplo y el referente de ellos en todos los aspectos. Y perdón, y dato, y elaboramos las preguntas de otra manera. Es decir, si yo salgo del curro, que llevo todo el día trabajando, tal, y he podido estar mejor o peor, y llego a casa, y mi madre, mi pareja, lo primero que me pregunta es ¿qué tal en el trabajo? Pues rey, a lo mejor no es lo que más me apetece. Ya. Entonces elaboramos otro tipo de preguntas. Luego, si estoy observando estas conductas de, pues está el niño más apático, le veo que es que no se levanta del sofá, no, pues a lo mejor elaboro una actividad y me le llevo al McDonald's porque sé que es algo puntual que nunca hacemos y tal, y cuando estoy en el McDonald's empiezo a conversar con él. No, es lo que dice Fernando, cuando llegan a nosotros y les vemos que entran, a lo mejor decimos, bueno, sí, hoy me toca. Pues evidentemente no me siento con el niño y le digo, a ver, cuéntame, ¿qué te pasa? Pues no, pues a lo mejor me pongo a hacer el tonto, le cuento yo mi problema, empiezo a hacer un juego, y cuando ya estamos ahí jugando es cuando empiezo a tirar un poco de la conversación. O sea, que somos los adultos, tenemos que ser inteligentes. Y luego una cosa, no solo voy a notar apatía y este tipo de cositas. Si estoy con mayores y de repente veo que tiene conductas del tipo, jo, es que me pide dinero todos los días, o es que me roba dinero de la cartera, ojo, despierto, algo está pasando, o me están obligando a comprar, o me están obligando a que les dé dinero, o me estoy metiendo en una adicción, o sea, los cambios de conductas, que no tiene que ser todo estoy triste, sí, no, cambio de conducta, empiezo a despertar. Y como adulto, evidentemente, lo que estamos hablando, me puedo comunicar con mi hijo, pero me empiezo a comunicar con los profesionales. Y hablo con la tutora, oye, que estoy observando esto, y llevo un registro de la conducta por fechas. Hoy, miércoles, he observado esto, y he intentado tal y he actuado así, y me reúno con orientación, con la profesora o con los terapeutas externos. De hecho, esto nos pasa que a lo mejor pues esta tarde te llega un niño y te llega pues con un comportamiento diferente, o nos salta algún tipo de alarma, y lo primero que hacemos es escribir como profesionales al cole, decir, oye, ha pasado algo hoy, ha ocurrido algo con algún compañero, ha habido alguna prueba, algún examen que no sabía. ¿Por qué? Para intentar justificar y para saber de dónde viene esa conducta. Entonces también es importante el como padres cómo vamos a actuar. Pues eso, voy a empezar a escribir, voy a intentar informarme, voy a sacar información, no solo de mi hijo, porque si no le aturo ya a preguntas, sino de dónde voy a sacar información y luego qué voy a hacer yo. Mi respuesta va a ser, bueno, no te preocupes, si esto es un día, no pasa nada. Eso es. Venga, hombre, que tienes que ir al cole, que sí, o son cosas de niños. No dejarlo encima de la mesa y ya está. Eso es. Porque al final son señales, ¿no? Y que son señales que nos mandan. Hace nada tuvimos Fernando y yo un caso de un chaval nuestro muy TDAH, que es un chaval que llegó con una conducta brutal, y ahora el chaval ha cambiado mogollón gracias a nuestros campamentos de verano. Esto lo tengo que decir, ya está, es así. El caso es que el chaval tuvo un conflicto con su hermana en el comedor. El colegio directamente se puso en contacto con nosotros porque pues entiendo que esto dentro del centro educativo es complicado de gestionar, y luego tuvo una reunión, una tutoría con la familia. Estando con la familia, el colegio lo que planteaba es, vale, pero ¿qué hago cuando al niño le den estos brotes? Darnos trucos, darnos... Y entonces el padre planteó una muy buena pregunta que fue justamente relacionado con todo esto.
¿estáis haciendo un registro? Es decir, ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha llevado a mi hijo a actuar así en ese momento clave? ¿Ha sido algo puntual de ese momento con su hermana en ese espacio? ¿O venía de...? Y esto es que me lo contaba justo el papá ayer. Y mi pregunta fue, ¿y qué te han respondido? Que no sabían. Digo, vale. Digo, ¿y tú has hecho algo? ¿Sabes algo? Me dice, no, claro, no sé nada. Digo, te digo lo que creo que ha podido ser. Y que se me queda mirando y me dice, ¿cómo? Digo, sí, digo, mira, es que cuando entró el chaval y nos contó todo esto, Fernando y yo empezamos a intentar sacar información. Y entonces el chaval nos contó que esa semana habían cambiado toda la disposición de la clase. Entonces pasaron de estar en pequeños grupos de 4 a de repente cambiar la clase como una pirámide, sí, donde a nuestro chaval con un TDAH brutal le ponen al final del todo, en medio de toda la clase, controlando absolutamente toda la clase, ¿vale? ¿Qué fue lo que pasó? Que en el momento en el cual se da este conflicto con la hermana en el comedor, se da porque a mi chaval, que le han puesto de líder en la clase y que está subidísimo, otros compañeros empiezan como a planear, a hacer un plan de que tienen que robar unas pelotas, coger prestadas unas pelotas de una sala donde evidentemente no pueden entrar, porque en esa sala solo pueden entrar profesores. Y entonces mi chaval, que está subidísimo, porque claro, es que has puesto al perfil que no tienes que poner, en medio donde no le tienes que poner y controlando toda la clase. Que encima, en sesiones anteriores, Fernando y yo hemos hecho un trabajo porque este chaval tiene organizada toda la clase por diferentes nombres que él se ha inventado, que son categorías. Son rangos. Son rangos. Y tienen a los alumnos por rangos. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que el chaval genera estrategias. Claro. Tonto no es. Y dice, yo no voy a entrar porque sé que me la juego. Pues cojo a mi hermana. Y cojo a mi hermana y le pido que por favor, que me coja un balón, que tal, que no sé qué. Y la hermana mayor le dijo, que te den. Y entonces, claro, no consigo lo que quiero, estoy teniendo una posición que no tengo nunca. Presión. Pego a mi hermana, porque no me hace conseguir mi objetivo. ¿Esto el colegio sabe algo? No. ¿Ha dedicado tiempo a saber que el chaval tiene organizada a la clase por categorías, por rangos? No. ¿La ha puesto de líder? Sí. Pues amigo, te lo comes. Aquí está la importancia de los profes, el dedicar tiempo a vincular con nuestros alumnos, al conocerlos, dedicar espacios como el patio, donde yo tengo que estar ahí vigilando o controlando lo que hacen mis alumnos, pues el acercarme, oye, ¿qué tal? Joder, qué bien lo has hecho hoy en lengua, ¿te ha gustado el juego que hemos hecho? O a otro, oye, ¿qué vas a hacer este finde? ¿O qué has hecho este finde? O sacar información para intentar vincular con ellos, tú también darles información tuya que no pasa absolutamente nada, pues mira, este finde yo me lo paso súper bien, me voy a hacer una ruta a la montaña, joder, qué guay. Y así también vincular y conocerlos. Y esto no es imposible, no, porque luego empezamos con el no, es que tengo uno... No, mira, primero, yo he estado dentro de un centro educativo y yo sé que dentro de un centro educativo tienes horarios, por ejemplo, para los patios. Yo me bajaba a todos los patios. Que soy una friki, pues llámame como quieras. Pero los patios era el momento brutal y clave para vincular con los chavales. Y para observar cómo se mueven. Y para ver que el chaval que tú crees que está solo ahí sentado. Y para ver que el chaval que tú te crees que es líder está pues con las orejas agachadas siguiendo el resto. Y para justamente esos momentos de, venga, y vinculo con ellos. Hace nada estábamos algunos en un congreso de altas capacidades y un profesor que luego estuvimos hablando con él dijo eso. Justamente lo mismo, que él se organizaba y bajaba a todos los patios. Y que los demás profes lo miraban a veces raro. Lo miraban raro, como diciendo, pero... En tu tiempo libre, en el recreo, lo tienes para descansar y es como... Sí, claro. Es que me importan los niños. Y vincular. Claro.
Claro, y momentos y horas en las cuales no tengo clase como tal, y son horas que es verdad que faltan horas, porque es verdad, pero si nos ponemos a poner encima de la mesa todo lo que necesito y todo lo que me falta, pues no hacemos nada. Pero bueno, pues en esas horas, pues a lo mejor en vez de corregir exámenes, pues considero mucho más importante el coger a mi compañera de lengua y decirle, oye, mira, sé que tienes clase en segundo B, pero es que necesito hablar con este alumno, ¿te importa que salga? Y tengo un momento con él, de oye, te he visto hoy en la clase más desconectado, ¿te pasa algo? ¿Necesitas más ayuda? ¿Está pasando algo en clase? ¿Está pasando algo en casa? Y me imagino el niño en ese momento. Y le estás cambiando la vida. Totalmente. Sí. O sea, la importancia de saber que está acompañado. O sea, Y que que te le has den dado por Que no es culo. y que no es uno más. Y que te has Total. dado cuenta de que algo le pasa, que no Y está los exámenes, que da visible. igual, o sea, ya corregirás los exámenes, y si no, joder, es mucho más importante el estado emocional de tu alumnado, el vínculo que vas a generar con ellos y cómo te vas a sentir tú como profesional. Que esto lo hablamos nosotras muchas veces, que lo importante de nuestra profesión es el orgullo y joder, qué bien, porque hoy me ha contado esto, porque qué cambio, porque pues hoy me ha contado una cosa que ha sido una faena, pero gracias al vínculo que tiene conmigo, qué bien me siento, qué orgullo. Bueno, es que de hecho aquí si vemos que el chico o niña viene más triste o más de bajona, es prioritario hablar e intentar ver cómo se encuentra. Porque es que si no, todo lo ejecutivo va a ser... Pero es que estamos trabajando con personas. Claro, Al final, si claro. tú no estás bien emocionalmente, es que te va a dar igual, pero te pasa en el trabajo, te pasa en el colegio, te pasa con tus amigos. A lo mejor un día que estás dándole vueltas a que, yo qué sé, mi abuelo está ingresado, pues no estás bien con tus amigos o no te apetece quedar con tus amigos, porque tú estás todo el rato pensando en mi abuelo está ingresado. Efectivamente. Entonces hay muchas prioridades que tenemos que priorizar, que parece... Y que muchas veces es difícil decirlo. Sí. Porque no te sale de manera natural, oye, yo estoy más triste porque tengo a mi abuelo mal, pero la pregunta, ¿estás bien? ¿Va todo bien? Te puede cambiar el día. Y apoyarnos entre profesionales, Total. que nosotros lo hacemos muchísimo, pero que eso también se puede hacer en un centro educativo. Sí. Es decir, oye, mira, que es que yo sé que no tengo tanto vínculo con este alumno, porque no tienes que tener vínculos con todos. Y entonces cojo a mi compañera y le digo, mira, ¿te importa hablar con él, que le he visto hoy, tal, no sé qué? O, mira, es que hoy he regañado con mi pareja y tengo un día malo. Y es que no veo que no puedo. ¿Te importa? Pedir ayuda también. Claro. Y eso es súper profesional. Es mucho más profesional que venir con 8 máster. Sí, Vamos. totalmente. Así que bueno, Nos hemos desviado un poco. sí, no somos... Bueno, a ver, yo creo que es un poco la importancia de Total. escuchar a quien tenemos en casa, escuchar a quien tenemos en clase, a las familias decirles, pues eso, que les acompañen en todo momento. En clase, obviamente, somos conscientes de que el trabajo dentro de un centro educativo es, pues como decía Paula, faltan horas, pero no dejar de pensar en que estamos trabajando con personas y que necesitan muchas veces pues esa pregunta o ese acompañamiento y seguimiento, porque si no se nos va mucha información. Así que Y poca cosa más, yo creo, ¿no? sí. Así. De todos modos, cualquier pregunta. Sí, estamos aquí para Ay, lo que necesitéis. Perdón, no. Yo quería lanzar una preguntita para que digo, vale, como padre igual tendría esta duda. ¿Qué pasa si he pedido que abran protocolo y o no lo abren, o yo estoy seguro de que mi hijo está fatal, pero ha salido que no hay acoso? ¿A dónde acudo? Esto lo hemos hablado antes. Vale, pues eso justo lo hemos hablado antes y el paso era volver a reunirnos con el director o la directora del centro y que nos enseñe el protocolo, por supuesto los implicados, la familia del que sufre acoso o de la otra posición, del que ejerce ese acoso, ¿no? O sea, tenemos derecho a ver ese protocolo, el cómo se ha actuado, las medidas que se han puesto y cómo han procedido y el motivo, ¿no? Porque han decidido Eso decir que eso solo es un conflicto. Eso es, y por supuesto ahí dar nuestra opinión y lo que vemos en casa. Esa sería como se Eso. procedería. Porque a mí me daría miedo el decir, ¿y si dicen que no pasa nada? Claro. ¿Sabes? Ya. Y si no, pues te presentas en inspección educativa y ya está.
y ya está. Y si aún así pues te falta, pues hay profesionales externos como nosotros, acudes a nosotros y nos ponemos manos a la obra. Total. Y hay asociaciones y centros que vamos, que si buscas en internet. Sí. Y no dejar de darle relevancia, o sea, al final esto es el día a día, están habiendo muchísimos casos muy graves y yo creo que si una vez se alza la voz hay que seguir para adelante, o sea, no dejar de lado. Eso es. Así que nada, pues poca cosa más, ¿no? Sí. Nos vemos en el próximo. la semana que viene. En el próximo podcast. Muchísimas gracias Muchas a todos. gracias por todo. Hasta luego.